Hola amigos, estamos de vuelta después de mucho tiempo de ausencia y vamos a hacer obviamente una receta muy deliciosa. Como seguramente ya dice en el título, vamos a hacer unas enchiladas como normalmente las comemos aquí en el estado de Jalisco, sobre todo en Guadalajara. Vamos a ver el procedimiento, es muy sencillo y vamos a ver los ingredientes. Van a ser alrededor de 25 piezas de tortilla para taco, aunque también puedes utilizar tortilla normal o la que puedas conseguir en cualquier súper. Cebolla, que es con lo que lo vamos a rellenar, que esté picada en cuadritos, el tamaño que tú quieras. Queso fresco, queso ranchero, adobera de mesa, lo que puedas conseguir, pero que no sea un queso para fundir. También para adornar vamos a poner medias lunas de cebolla y jitomate o tomate rojo. También la crema para cocinar, crema ácida, un poco de sal de grano, aceite, la cantidad que sea necesaria que tú vayas a utilizar, y alrededor de 6 a 7 piezas de chile Mirasol. Este chile no pica. Nosotros lo cocemos con todo y semillas y lo que es la colita, para que dé un mejor sabor, que ya en un momento te diré el procedimiento. Y también para adornar, lechuga picada, la lechuga que sea de tu elección. Como te dije, vamos a cocer los chiles con todo, cabito, colita y las semillas. Y también los ingredientes, no lo puse porque mucha gente no le gusta, pero te recomiendo que le pongas un diente de ajo para la hora de cocer y también al molerlo. Así es que así, después de haber lavado nuestros chiles, los vamos a poner en el agua para cocer. Así ya están en la lumbre y en el agua, aunque tú los puedes quitar el cabito de las semillas si así lo quieres, no importa. A mí me gusta cocerlo con todo y ajo porque siento que pierde esa fuerza de sabor que a veces es un poco desagradable, y le queda únicamente los aceites que nos gustan. Y así lo dejamos cocer hasta que estén muy blanditos nuestros chiles. Y ya una vez que estén fríos nuestros chiles y que estén bien cocidos, nosotros los cocimos alrededor de 10 a 15 minutos. Vamos a abrir ya nuestros chiles. Ya una vez que queden lo más limpio posible y sin las más, sin menos venas posible, por supuesto lo ponemos en la licuadora. Y como ves, ya tenemos también aquí nuestro ajo. Vamos a agregar el agua necesaria. No tiene que quedar muy espesa nuestra salsa, pero tampoco tiene que quedar muy aguadita. Le ponemos la sal. Así, mira, ya lo acabamos de licuar y como ves, esta es la consistencia que estábamos buscando. Ahora lo vamos a pasar al mismo traste donde estábamos cociendo, la misma ollita que lo estábamos cociendo. Lo vamos a colar y así ya lo terminamos de colar. Aquí quedó toda esa parte que a mí en lo particular no me gusta. Y ve, así es como nos queda nuestra salsa. No queda espesa, no queda muy aguada. Ahora sí va al fuego, a fuego lento, para que hierva un poquito y veamos si quedó bien de sal. Y así ya tenemos nuestro chile que quedó ya bien de sal. Te fijas, lo tenemos a fuego lento y no dejamos que hierva así arrebatado porque se puede aguadar la salsa. Y ya en una sartén caliente, pero no muy caliente, sino que sea una temperatura media, vamos a agregar un poco de aceite, ya que a cada tortilla vamos a freírla con el chile que acabamos de hacer para que le dé sabor. Las tortillas tienen que estar así frías, no es necesario calentarlas previamente. Las mojamos así como lo ves en el chile, y mira, así lo escurrimos muy bien para que no esté chorreando y lo ponemos directamente en nuestra sartén. Ya es cuestión nada más de segundos para darle la vuelta, ya sea con una pala o hasta con la misma mano lo puedes hacer. Y no importa si se te doblan, eso es muy normal a veces. Y ya que estén bien guisada nuestra tortilla con el aceite y el calor, lo pasamos a un plato para ir guardando nuestras tortillas. Normalmente hacemos ahora sí que toda la tanda que vamos a servir por cada plato, y ya que estén listas las vamos armando. Y así ya con la cantidad necesaria por cada plato que vamos a hacer nuestras enchiladas, las vamos a rellenar, en este caso, como te lo había comentado, de queso, un poco de cebolla, y así ya las doblamos. Va a estar ya nuestras enchiladas armadas. Mira qué ricas se ven. Vamos a ponerle un poco de lechuga también, la cantidad del gusto de cada persona. Si quieres ponerle lechuga, si no le quieres poner, no pasa absolutamente nada. Vamos a ponerle algunas rebanadas de jitomate o tomate rojo, cebolla, y para terminar también con nuestra crema, que lo vamos a esparcir por todas nuestras enchiladas, que queden
muy deliciosas. Y ahora vamos a hacer una manera también muy tradicional de aquí de Guadalajara, supongo que de muchas partes del país. Mira, las podemos hacer de pollo o de carne de cerdo o la carne que tú quieras. En este caso te voy a dar un tip. Yo compré un pollo rostizado o un pollo asado para evitarme la molestia de estarlo cociendo. Lo desmenucé, este ya está cocido o asado al carbón. Y así también las hacemos de carne, ¿no? Entonces podemos poner la carne que queramos, se hacen igual, se arman exactamente igual. Ya que estén armadas nuestras enchiladas, normalmente aquí les ponemos también la misma lechuga, algunas rebanadas de jitomate y vamos a llenarlas con una salsa de jitomate. Esta normalmente no tiene nada de picante, un poco de crema, eso es prácticamente lo mismo, y también un poco de queso. Y esta es una salsa picante, esta es una salsa de puro chile de árbol o chile rojo. Bueno, ya llegó el momento de probarlas. Vamos a empezar con las de queso con cebolla. Realmente se ve que están muy buenas, yo no sé. Vamos a ver. La verdad están súper deliciosas, No, no es porque sea mi receta, pero realmente salieron riquísimas. Entonces, recuerda que hicimos doble, así es que ahora me toca probar ahí con el perdón de Alex, que está atrás de la cámara como siempre apoyando, muchas gracias. Pero ahora está sufriendo porque ya está salivando. Ahora vamos con mis favoritas, que son las de pollo y salsa de jitomate. Mira, no se deja, está viva. Pues así se pudo agarrar nada más, pues vamos a probar. Con la salsa de jitomate es impresionante y el picante. Es impresionante como el sabor también es muy delicioso. Si no lo has probado así, inténtalas, vas a ver que te va a encantar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por ver el video, por seguir apoyando el canal. Agréganos a Instagram, a Facebook, a todas las redes sociales que te las dejo abajo en la caja de información. Si eres nuevo o nueva en el canal, este primer video que ves, te invito a que te suscribas. Tenemos muchas recetas que seguramente te va a encantar. Es muy fácil de hacer para hacerlos en nuestra casa con técnicas súper fáciles. Así es que ya volvimos, por supuesto te veo en el siguiente video, en la siguiente receta. Felices recetas para todos, bye.